La esclavitud es una de las prácticas más antiguas de la historia. Se trata del dominio absoluto de una persona sobre otra, y donde la segunda se prescinde totalmente de todos sus derechos y libertades, y se convierte en una simple mercancía. Esta práctica le ha sido aplicada a casi todas las razas y grupos étnicos del mundo. Puede que probablemente la más conocida sea la esclavitud africana o esclavitud negra, debido a la cercanía de esta con nuestra cultura y el impacto que ha tenido en nuestra historia y en la mente colectiva de la sociedad. Sin embargo, recuerda lo que dijimos anteriormente. Hay una esclavitud que se vio bastante opacada y minimizada en la historia, y por ende recibió muy poca atención. Se trata de la esclavitud blanca, donde personas blancas, o sea, europeos o descendientes de europeos, también fueron sometidos a esta práctica. Esto a simple vista puede sonar algo increíble, ya que no es un secreto para nadie que los blancos en la historia se adelantaron mucho en el poderío y dominio geopolítico, fundando grandes imperios y obteniendo gran parte del monopolio del dominio mundial. Pero esto es real, de verdad pasó. Es por ello que hoy te hablaré de cuando los blancos fueron esclavizados. La rivalidad y la hostilidad entre los musulmanes y los cristianos siempre han creado muchos conflictos entre muchas naciones y pueblos. A mediados del siglo XVII, el Imperio Otomano, una nación musulmana, decide darle autonomía a sus posesiones en el norte de África, más específicamente Argel, Túnez y Tripolitania, en la región conocida como Berberia. Rápidamente en estas naciones empezaron a organizarse grupos como piratas berberiscos o corsarios berberiscos, que contaban con el apoyo de los mismos gobiernos de Argel, Túnez y Tripolitania, y se dedicaban a capturar y a robar barcos mercantes cristianos en el mar Mediterráneo. También se dedicaban a asaltar, destruir y saquear puertos y aldeas, principalmente en el mar Mediterráneo, pero también por toda la Europa cristiana, y a su vez en estos asaltos a capturar europeos cristianos como prisioneros, para luego llevárselos a Berberia y venderlos como esclavos. Y a su vez, estos piratas le pedían pagar tributos a los marineros o a países europeos para dejarlos en paz. Para los musulmanes todo esto era una práctica totalmente legítima, ya que para ellos esto era como una especie de guerra santa. Los esclavos hombres la mayoría de las veces eran utilizados para extorsionar, eran decapitados o eran sometidos a realizar trabajos forzosos en condiciones infrahumanas, donde tarde o temprano simplemente morían. Y las esclavas mujeres eran vendidas como juguetes sexuales, pasaban a formar parte de harenes, y cuando estos ya se aburrían de ellas, eran revendidas a otro hombre, donde les tocaba un destino similar. Los esclavos y esclavas cristianas que se convertían al Islam eran automáticamente liberados, ya que la esclavitud entre musulmanes está prohibida por religión. Estos piratas llegaron a asaltar puertos de Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, Escocia, Irlanda, los Países Bajos, e incluso en alguna ocasión llegaron a atacar Islandia. Se estima que entre 1500 y 1800 fueron capturados de 1 a 1.2 millones de blancos que posteriormente fueron esclavizados. Posteriormente llegó el siglo XIX y los Estados Unidos de América ya eran una nación independiente. Este país solía enviar muchos barcos mercantes al mar Mediterráneo, que rápidamente se convirtieron en objetivo de asaltos por los piratas berberiscos. Sin embargo, este país se negó a pagar tributos como el resto de los países europeos, y en 1801 envió una flota de la Armada de los Estados Unidos a la costa de Tripolitania, bombardeó los principales puertos de este país y los obligó a liberar a todos los prisioneros estadounidenses y a pagarles indemnización. Esto significó la primera intervención extranjera estadounidense y el descenso del comercio berberisco de esclavos. Posteriormente, en 1816, el Imperio Británico y el Imperio Holandés dirigieron una expedición naval conjunta a Argel, donde también obligaron a los piratas berberiscos a liberar esclavos blancos y a pagarles indemnización. Y finalmente, en 1830, Francia invadió y anexó a Argel, poniéndole fin definitivo al comercio esclavo berberisco. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.